Pues muy bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Aquellos que nos acompañan por primera vez, segunda vez, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Es una dicha, hermanos, yo creo que todos poder alabar a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquel que estuvo muerto, hermanos, pero que dice su palabra que el tercer día se levantó en poder y gloria. Y eso, hermanos, de verdad, es de sumo gozo, es de esperanza, ¿sí? Para nosotros, por eso el apóstol Pedro decía, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, se levantó de los muertos. Y es, hermanos, hoy vamos a estar viendo acerca de la resurrección de Cristo, hermanos. Y el título le he puesto, hermanos, lo que Cristo nos ha concedido cuando se levantó de la tumba. Son bienaventuranzas hermosas, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que están en su palabra, hermanos, y son para nosotros. Muchas veces dejamos de ver cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando viene de verdad, hermanos, un problema y de pronto otro, presiones, tantas cosas que se levantan contra la vida del cristiano, con aquel que está buscando. Muchas veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Muchas veces decimos, hermanos, cuando vienen los problemas, la opresión, y pareciera que Dios no está, hermanos, pero cuando recordamos que nuestro Cristo se levantó en poder y gloria, cuando recordamos que tenemos un Dios vivo que nos escucha, hermanos, y que está con nosotros, eso nos da mucha confianza, nos da gozo, nos da alegría, nos da paz, hermanos, el saber que tenemos un Dios vivo, un Dios, hermanos, que está vivo intercediendo a la diestra del Padre, pero no solo eso, sino, hermanos, que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el pilar, decía, de nuestra fe cristiana. Es el pilar, hermanos, ¿sí? Demostrando su divinidad, venciendo el pecado y la muerte y garantizándonos una vida eterna, gloriosa. En esas moradas eternas, hermanos, en los cuales dice su palabra que mora la justicia. En esas moradas eternas, sí, que el apóstol decía, hermanos, cosas que ojo no vio, ni han bajado corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. De modo, hermanos, que hay promesas hermosas, sí, por el simplemente hecho, hermanos, de que Cristo se levantó de entre los muertos. Sí, dice su palabra que al tercer día, hermanos, Cristo se levantó de la tumba, hermanos, de modo que hoy la tumba de Cristo está vacía. Hay muchas personas que van, incluso, hermanos, a Jerusalén, a Israel, y van a buscar, hermanos, van a ese lugar, y efectivamente, hermanos, todos ven que la tumba de Cristo está vacía. Muchos, déjame decirte, que aquellos que creen en Mahoma, aquellos que tienen otros dioses, que son ídolos solamente, hermanos, vemos que van a visitar sus tumbas, y ahí están. Vemos que no tienen poder porque murieron como cualquier otra persona, pero nuestro Cristo, hermanos, se levantó en poder y gloria el tercer día. De modo que hoy puedes ir a buscarlo y la tumba está vacía porque tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa es la esperanza, hermano, decía, ese es el centro, sí, de nuestra vida cristiana. El saber, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que está vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que sigue llamando a la vida de aquellos que no lo han conocido. Hoy Cristo, déjame decirte, amigo, te está llamando. Cada vez que alguien te da un folleto, cada vez que alguien te da una palabra, de pronto en el camino, en la calle, es Dios que está hablando a tu corazón. Es Dios que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que vemos, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae grandes bendiciones para nuestras vidas. Y a manera de introducción, quiero que veamos por aquellos que a lo mejor nunca han abierto una Biblia, aquellos que a lo mejor nunca han buscado en una iglesia el escuchar la palabra de Dios. A manera de introducción, quiero que veamos en Lucas 24, Evangelio de Lucas 24, versículo 1. Ahí vemos, hermanos, Lucas 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, dice: ¿por qué buscan? Eran dos ángeles, hermanos. Dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Aquel que ascendió nuevamente. Dice, hermanos, el 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día, para la gloria del Padre. Hermanos, ahí está el acontecimiento, hermanos, ahí está la esperanza viva de la cual hablaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles. Hermanos, déjame decirte que dieron su vida con gozo. Muchos mártires, déjame decirte, que daban su vida en el Coliseo romano, si eran comidos por los leones, sus hijos, cada uno de ellos, hermanos, no les importaba la manera, hermanos, de cuál iban a morir, porque ellos sabían, hermanos, que su Dios estaba vivo y que después de la muerte, hermanos, física, iban a pasar a la gloria eterna, a esas moradas, hermanos, ahí con su Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel, hermanos, que les había dado muchas promesas, grandísimas promesas. Y esa esperanza, déjame decirte, hermano, es para nosotros también hoy en día. Yo no sé qué problemas estés enfrentando. Yo no sé cuál sea tu pesar de este día, cómo te encuentres hoy. Pero déjame decirte que nuestro Cristo está vivo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, hermanos, todo lo que ha dicho, hermano, en su palabra, todo lo ha cumplido al pie de la letra. Y lo va a cumplir, todo lo que sigue por cumplir, hermanos. De modo que ahí vemos, hermanos, a Cristo resucitado, y eso nos alienta, hermanos, a seguir adelante en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, en tiempos, hermanos, de verdad de sequedad, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos, hermanos, de verdad que muchas veces viene el desánimo, aquellos que están buscando a Dios. Pero déjame decirte que no te estás acercando a cualquier ídolo, te estás acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesucristo su nombre, y a Él sea la gloria, hermanos. Y hoy quiero que veamos, hermanos, lo que Cristo nos ha concedido cuando se levantó de la tumba. Vamos al pasaje el cual vamos a estar estudiando hoy, hermanos. Está Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a la lectura, hermanos, del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tampoco nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí vemos esta palabra, hermanos, está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por boca del apóstol Pablo. Déjame decirte que el apóstol Pablo estaba en un viaje a Éfeso, pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Estaba pasando, hermanos, que como siempre se habían metido, hermanos, otros hombres trayendo un evangelio diferente. Sí, en este caso los griegos sí, habían traído una nueva enseñanza, estaban haciendo dudar a la iglesia de Corintio, hermanos, en cuanto a la resurrección. Algunos de ellos sí creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no creían en que los hombres fueran a resucitar. Decían que el alma quedaba presa como cautiva en el cuerpo, que no había resurrección, y muchos de los corintios de la iglesia ya se estaban moviendo de aquello que ellos habían creído. Y por eso Pablo, hermanos, les dice que él les había enseñado, hermanos, en otro tiempo acerca de este tema, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos también iban a resucitar. Pero déjame decirte que muchos se estaban moviendo ya de ese modo, de aquello que habían creído. Y en el 3 me gusta este versículo porque dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, Pablo en este tiempo no estaba el Nuevo Testamento. ¿A qué se basó Pablo, hermanos? Bueno, porque allá había profecías de que el Cristo, hermanos, el ungido, se iba a levantar, que iba a dar su vida, pero también se iba a levantar de entre los muertos. Y quiero que veamos en Salmos 16, versículo 8. Ahí vemos, hermanos, está hablando el rey David, hermanos, pero déjame decirte que es una profecía que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué sigue, hermano? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta palabra está hablando en el sepulcro. Dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, el cuerpo de Cristo no fue consumido por los gusanos, hermanos, vemos que el Señor no lo dejó para siempre. Al tercer día se levantó en poder y gloria. Ese cuerpo, hermanos, esa gloria que tenía con su Padre al principio, volvió a tomar ese cuerpo glorificado, hermanos, y ahora está a la diestra del Padre. Por eso decía, hermanos, Pablo decía: lo que yo he aprendido de Cristo es lo que yo enseño. Que Cristo se levantó, que murió conforme a las Escrituras, pero también que se levantó conforme a las Escrituras, porque Pablo conocía la palabra de Dios, la ley de Dios, hermanos, y él sabía que esta palabra se refería a nuestro Señor Jesucristo, y es lo que él había enseñado, hermanos, y se había cumplido a través de sus ojos. Por eso decía Pablo, después de que se apareció a 500 hermanos, después que se apareció a los apóstoles, al último se apareció a mí, dice, como un abortivo. Cuando iba de camino a Damasco, hermanos, vemos cómo el Señor se apareció a Pablo y cambió, hermanos, de verdad, su vida para siempre. Amén. Entonces vamos a estar estudiando algunos versículos de este capítulo, hermanos, para poder ver lo que Cristo nos ha concedido lo que Cristo nos ha concedido cuando se levantó de la tumba. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios: Señor,
aquí estamos, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, sé tú hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a los amigos que nos acompañan, Padre, mira, que podamos ver la grandeza, Señor, Padre, para que podamos, Padre, enfrentar los tiempos difíciles, Señor, que podamos enfrentar, Señor, cada obstáculo que venga, Señor, a nosotros, a nuestras vidas, Señor, pero también a aquellos que se están acercando, Padre, que vean que no se están acercando a una religión, a una secta, a ningún grupo, Señor, se están acercando al Dios Todopoderoso, aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y vamos a ver, hermanos, qué nos concedió el Señor, la garantía de una fe auténtica. Si vemos ahí en el 15, versículo 14, no, de Corintios, 1 de Corintios 15, versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice, hermanos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí vemos claramente, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, a los de Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también nuestra fe. Esta palabra vana la vamos a estar viendo constantemente, dice Pablo, vana nuestra fe, vana nuestra predicación, somos hallados falsos testigos. Vamos a ver, hermanos, esta palabra constantemente. ¿Y qué es vano, hermanos? Primeramente, tenemos que saber qué es lo que Pablo quiere transmitirles. Y vano es algo que está vacío de contenido. También, hermanos, es algo que no tiene fruto o semilla. Algo que es inútil o incapaz de producir provecho. Algo, hermanos, que es irreal, que no tiene existencia verdadera. Eso es lo que Pablo estaba refiriéndose, hermanos, acerca de la fe. Pero, hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque tenemos una fe viva, una fe eficaz, hermanos, una fe auténtica. Por eso decía, ¿cuántos hombres de Dios vemos? ¿Cuántos mártires? Hoy mismo, hermanos, podemos ver solamente en las noticias y te vas a dar cuenta cómo en el Medio Oriente, cómo están muriendo cristianos. En otros países vemos cómo les están dando muerte por causa de su fe, por causa, hermanos, de dar fe, hermanos, de que ellos sirven a Dios, aman a Jesús con todo su corazón, por una fe auténtica. Y ahí podemos ver, hermanos, se cumple esta palabra. ¿Por qué están dando su vida? Si ellos solamente dijeran, hermanos, rechazaran a Jesús, le dieran la espalda, vemos que podrían salvar su vida. Pero vemos, hermanos, que ellos saben, como nosotros, en quién hemos creído. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos una fe auténtica. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió por nuestros pecados, pero que también se levantó en poder y gloria, hermanos. Y eso de verdad, decía, nos trae gozo, nos trae alegría y paz de saber, hermanos, en quién hemos depositado nuestra confianza. No es cualquier persona, hermanos, es nuestro Dios Todopoderoso. Y a Él sea la gloria y la alabanza, hermanos. Entonces, vemos que Cristo, hermanos, decía Pablo, si Cristo no se levantó de los muertos, si Cristo no, como dicen algunos, que no es resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra fe. Está vacía. No hay sentido para de verdad, como hoy que estamos aquí, hermanos, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, de verdad no tendría caso estar aquí hoy en este día. No tendría sentido todo lo que hacemos cuando lo alabamos. Si Cristo hubiera permanecido muerto en la tumba hasta hoy, hermanos, no tendría sentido la fe cristiana, no tendría sentido morir por causa de Cristo, no tendría sentido todo lo que hacemos, hermanos, de verdad, todo lo que hemos padecido hasta hoy no se compara con lo que padecieron otros, pero hemos padecido, hermanos, porque sabemos en quién hemos creído, en el Hijo de Dios, hermanos, aquel que murió, pero que también se levantó de los muertos. Dice Pablo, hermanos, una fe auténtica. Jesús nos concedió una fe, hermanos, de verdad, cuando se levantó de entre los muertos. Pero también pensaba, hermanos, que hay muchos que aún no han creído en el Hijo de Dios.
que aún no han puesto su confianza en aquel que murió y resucitó. Es necesario, querido amigo, que te estás acercando, que hoy puedas poner tu confianza en aquel que resucita a los muertos, en aquel que dio su vida para salvarte, para liberarte del pecado, de la maldad, del vicio, de cualquier cosa que pueda haber en tu vida. Cristo, en Cristo hay poder para sanar, en Cristo hay poder para libertar. Si solamente vienes a Él, pones tu confianza, Cristo te dará vida eterna, vida en abundancia. Amén. Entonces vemos, hermanos, por qué los mártires dieron su vida, por qué los mártires siguen dando su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque han puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, que es una fe auténtica. Vamos allí en Primera de Pedro, mira lo que dice, hermanos. Dice, Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí vemos claramente, hermanos, el apóstol Pedro hablando acerca de esta esperanza viva. ¿Por qué? Dice que por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, hermanos. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿cómo podríamos creer? ¿Cómo podríamos poner nuestra confianza en alguien que está muerto? No sería una esperanza viva, pero gloria a Dios, hermanos, porque levantó con gran poder y gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y ahora tenemos una esperanza viva. Por eso tenemos vida, por eso, hermanos, le exaltamos, por eso le adoramos a nuestro Cristo, hermanos, porque sabemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? Porque tenemos a un Cristo vivo. Y es lo que hoy el apóstol Pablo quería que se llevaran en su corazón, como hoy, de verdad, con la ayuda de Dios, quiero que nos llevemos estas verdades en nuestro corazón. Tenemos una fe real, una fe, hermanos, que produce fruto. Decíamos que vano era sin fruto, pero gracias a esa fe, hermanos, producimos fruto. ¿Por qué? Porque tenemos una fe real, una fe, hermanos, que produce frutos en aquellos que ponen su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más nos ha concedido el Señor, hermanos? La garantía del perdón de nuestros pecados. Gloria sea su nombre, hermanos. Primera de Corintios 15, versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahí vemos nuevamente, hermanos, lo que nos ha concedido el Señor, hermanos, porque Él se levantó de la tumba. Porque la tumba, decíamos ahorita que cantábamos, no lo pudo detener. Cristo vive. La muerte no pudo detenerlo, hermanos, porque Él venció la muerte. Cristo venció el pecado, lo hizo por nosotros, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que si Cristo no hubiera resucitado, dice, aún estarías en vuestros pecados. Pablo decía, hermanos, si Cristo no resucitó, como dicen muchos hoy en día, dice, aún estuvieras en vuestros delitos y pecados. Pero gloria sea su nombre, hermanos, porque Cristo se levantó, hermanos, en poder y gloria. Y ahora está a la diestra del Padre, hermanos, y Él venció, hermanos. Cristo con su muerte pagó el precio por la pena de nuestros pecados. Cristo, hermanos, compró nuestra justificación. Ahora podemos, hermanos, acercarnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte, pero también, hermanos, a que Él se levantó de esa tumba. Cristo, hermanos, dio validez cuando se levantó de la tumba para celebrar la obra y la justificación a todos los hombres. Y lo podemos ver en Romanos 4:25, mira lo que dice. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí vemos, hermanos, ahora somos, esta palabra justificación, somos declarados inocentes delante de Dios. ¿Por qué?
Porque Cristo, hermanos, efectivamente murió por nuestros pecados, pero no solo eso, dice, hermanos, que porque se levantó, dice, nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, hermanos, Cristo proveyó todo lo necesario para librarnos del pecado, para, hermanos, declararnos inocentes delante del Padre. Nadie de nosotros podíamos hacer eso, nadie, hermanos, podía traer salvación a los hombres y perdón de pecados, solamente fue uno y su nombre es Jesucristo. Solamente a Él, por eso le damos la gloria y lo exaltamos, hermanos, porque solamente Él es el que nos concedió, hermanos, cuando se levantó de la tumba. Cristo, hermanos, es la garantía de que ahora hay perdón de pecados a todo aquel que cree en Él y pone su confianza. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Es, hermanos, como si de pronto nos depositaran fondos incontables a nuestro favor en una cuenta bancaria. Cristo, hermanos, de verdad, con su resurrección, hermanos, dio validez, proveyó unas cuentas de verdad, hermanos, nos depositó innumerables, de verdad, hermanos, sí, pagó el precio, se sobrepasó, hermanos, déjame decirte que su sacrificio, hermanos, fue excedido. Por eso hay perdón de pecados. Muchas veces dicen predicadores, con una sola gota de sangre es suficiente para salvar el mundo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. La sangre de Cristo, hermanos, vino a liberar al cautivo, a romper las cadenas, a darle vida a los hombres, hermanos. Y solamente hay uno, hermanos, que vino a salvar y su nombre es Jesús. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, hermanos, porque en Cristo hay perdón de pecados. Déjame decirte, amigo, te estás acercando al Rey de Reyes. Una sola gota de sangre de verdad fue suficiente para limpiar tu vida, para limpiar tu alma, tu conciencia. Ya no hay nada que te acuse si tan solo tú pones tu confianza en Jesús. Quiera Dios si hoy puedas de verdad tomar ese sacrificio y ver todo lo que Dios te ha concedido por medio de su muerte y también su resurrección. ¿Qué más vemos, hermanos? ¿Qué más ha concedido el Señor aparte del perdón de pecados? Déjame decirte que muchas veces, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tratamos de cambiar por nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces no quisimos dejar algo, pero nuevamente volvíamos a caer en lo mismo? ¿Cuántas veces algunos han querido dejar el alcohol, la droga, pero muchas veces vuelven al mismo pecado? ¿Por qué? Porque no hay poder, porque nadie puede darte vida nueva. Solamente hay uno que se llama Jesús. Él puede darte vida en abundancia. Él puede darte una nueva vida si tan solo vienes a Él. Mira lo que dice en Romanos 6, versículo 4. Cuando creímos, fuimos sepultados, hermanos, ese viejo hombre, y ahora somos renacidos a una vida nueva. 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria sea su nombre, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque no la pudo detener la muerte, hermanos, se levantó en poder y gloria, y ahora podemos ver, hermanos, quién puede dar vida nueva al hombre. Solamente Jesucristo, hermanos, es el único que puede dar vida nueva a los hombres. ¿Quién es el que ha cambiado nuestras vidas, hermanos? Solamente fue Jesús, y no hay otro. La palabra de Dios dice, hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y a Él sea la gloria, hermanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Hermanos, sabemos, los que estamos bautizados sabemos, pero los que no saben, cuando una persona viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesús, déjame decirte que el Señor no se deja esperar de verdad la bendición de Dios. Viene el Señor con gran poder y salva a esa persona. Y esa persona, déjame decirte que ahora anda en vida nueva. Ahora su conciencia manchada ya no está manchada, ahora está emblanquecida. Ahora el Señor viene y perdona sus pecados, dice, y ya no se acuerda jamás de ellos, los avienta al profundo del mar. Una vida nueva. Y por eso cuando hay bautismos, vemos que la persona decide públicamente decir, ahora he muerto al pecado cuando he sumergido al agua.
¿sí? Y ahora sale a una vida nueva, públicamente decir, ahora pertenezco a Cristo, ahora pertenezco a la familia de Cristo por el bautismo, por la fe en su nombre. Entonces, por eso aquí Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, vemos que el Señor, hermanos, nos ha concedido vida nueva cuando ponemos nuestra confianza, hermanos, en Él, y cuando también vemos que Jesús nos ha concedido, hermanos, por medio de la resurrección, hermanos, que andemos en esa vida nueva. Hay vida nueva en Cristo, hermanos. Déjame decirte, Cristo sigue ofreciendo vidas nuevas. A todo aquel que quiera, Él sigue ofreciendo, hermanos, vidas nuevas. Por eso decía, no te estás acercando de verdad a un grupo, no te estás acercando a una religión, como dicen mucha gente. Cristo no quiere lavarte, como dicen por ahí, el cerebro, quiere lavarte completo, darte una vida nueva para su gloria y para su honra. Amén. ¿Qué más nos ha concedido, hermanos, por medio de la resurrección? La garantía, hermanos, de la veracidad de nuestra predicación. Dice en el capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, de verdad, veía este versículo y meditaba, hermanos, cuando estamos aquí como ahorita, pues podía verlos a todos los que están aquí. Y de verdad, hermanos, analizaba y decía, es cierto, Señor, si no te hubieras levantado, no tendría caso, no existiera este lugar, no existiera este grupo de hermanos, no hubiera una iglesia de Cristo, hermanos, no hubiera nada. ¿Qué podíamos predicar, hermanos, de Cristo? ¿Qué podríamos decir? Hubo un hombre, como dicen por ahí algunas sectas, muy bueno, que caminó entre los hombres, un ejemplo a seguir, pero murió. Y ahí está en la tumba. Pero bendito sea el nombre de Dios, hermanos, que predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que se levantó, hermanos, de entre los muertos y ahora, hermanos, está a la diestra del Padre, nuevamente en la gloria que tenía. Nuevamente, hermanos, porque solamente vino con una misión, ir a salvarte a ti y salvarme a mí. Y pagar, hermanos, ese precio que ninguno de nosotros podíamos pagar por nuestra alma, hermanos, solamente fue Él, Jesús, hermanos, quien vino a morir. Y Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué podríamos predicar, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cuál sería el mensaje, hermanos, que podemos ver en la palabra por medio de los apóstoles? ¿Qué predicaron los apóstoles? Hermanos, predicaron a Cristo crucificado, pero a Cristo resucitado, hermanos, para la gloria del Padre. Y vemos que fue un mensaje, fue mensaje, llenó toda la tierra. Vemos cómo se levantaban, hermanos, iglesias. Vemos cómo se salvaban 5,000, 3,000. Y vemos cómo hoy en día se siguen salvando, hermanos, porque es el evangelio puro. Es ese evangelio, hermanos, que es poder de Dios para salvación. Que en Cristo hay perdón de pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero también se levantó en poder y gloria, hermanos. Y es ese evangelio que seguimos predicando hoy en día para la gloria del Dios, hermanos, para la gloria del Padre, hermanos. Tenemos a un Cristo, hermanos, que nos da la garantía de la veracidad de nuestra predicación. Por eso predicamos, hermanos, de verdad con gozo, con alegría. Predicamos, hermanos, de verdad lo que hemos aprendido, lo que está en su palabra, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicaron los hombres de Dios a lo largo de la historia. Es el mismo mensaje, hermanos. Cristo crucificado y Cristo resucitado. A Él la gloria, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que si Cristo no se hubiera levantado, hermanos, seríamos unos impostores. Seríamos hallados mentirosos. Fuéramos mentirosos, impostores, hermanos. No habría credibilidad en aquello que habláramos, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, si Cristo estuviera en la tumba, pero gloria al Padre, hermanos, que Él lo levantó con poder y gran gloria, hermanos. Y ahora vemos que es la labor de la iglesia. Por eso ahora hay ministros, hermanos, de verdad con ese fuego, predicando un evangelio vivo, un evangelio de poder, hermanos, que Cristo murió, pero se levantó en poder y gloria.
y eso es el evangelio, hermanos, el cual Pablo predicaba, hermanos, de verdad, con ese fuego, el cual los hombres de Dios a lo largo de la historia, los hombres de Dios me estoy refiriendo, no a los falsos, sino a los hombres de Dios predican con ese fuego del Espíritu, hermanos, porque tenemos, sí, la veracidad de nuestra predicación, porque Cristo se levantó. Entonces vemos, hermanos, por qué la iglesia sigue predicando. Hay un canto, hermanos, que dice que la iglesia sigue caminando y que solamente se detiene para predicar. ¿Y qué predicamos, hermanos? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero que veamos, hermanos, en Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me halló por su gracia, dicen, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, hermanos, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ahí vemos, hermanos, al apóstol Pablo decía que cuando Dios, hermanos, Jesús se le reveló, hermanos, dice que él no fue a consultar con carne ni sangre, no fue a ningún hermano, ¿sí?, a ningún apóstol de los que había antes que él, hermanos. Y vemos que dice, hermanos, sino que esa palabra, ese evangelio fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, hermanos, le dijo a dónde iba a predicar y le reveló su palabra, hermanos, de modo que vemos, dice que él no anduvo con ellos por ese tiempo, por 3 años, no consultó con ellos, no aprendió un evangelio, hermanos, de hombres, ni lo recibió por hombres, sino del mismo Señor Jesucristo. Y ese, hermanos, es el evangelio, hermanos, que Pablo estaba predicando, y es el evangelio que hoy predicamos, hermanos, no por hombres, sí, sino revelado de nuestro Dios, hermanos, en su palabra, en la escritura, hermanos, y eso, por eso tenemos la veracidad, hermanos, de la predicación, de nuestra predicación, porque es la predicación, hermanos, que viene del cielo. Es la palabra de nuestro Dios todopoderoso, hermanos, no por hombres, hermanos, sino la palabra de Dios. ¿Qué más, hermanos? Vemos, nos ha concedido el Señor, hermanos, la garantía de no ser dignos de lástima. Si lo vemos ahí en el 15, versículo 19, ahí mismo en Corintios 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, Pablo quería llevar a la iglesia que vieran, hermanos, que si ellos solamente, si decían que Cristo no había resucitado, como decían algunos de ellos, y decían, hermanos,
Pablo decía, si solamente entonces ustedes esperan en Cristo, solamente en esta vida, son, en otra traducción de la Biblia, hermanos, se dice, son los más miserables. Eso es lo que quiere decir, hermanos, que si solamente esperamos en Cristo, en esta vida, hermanos, somos los más miserables. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que busca a Dios, espera en Dios solamente en esta vida. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces, muchos solamente se acercan por un trabajo. Muchas veces algunos se acercan por alguna sanidad, pero después se van como los 10 leprosos y no se vuelven a acordar del Señor. Muchos vienen, hermanos, buscando una pareja. Muchos vienen, hermanos, buscando un problema no resuelto. Que Jesús los libre de un problema jurídico. Muchos vienen por un milagro, por un capricho. Esas personas, déjame decirte que si solamente esperamos en Cristo, en esta vida, que nos vaya bien, que estemos bien, que tengamos todas las comodidades, somos los más miserables. Porque, hermanos, déjame decirte que son migajas para lo que Cristo tiene para nosotros. En el Señor, de verdad, hermanos, hay abundante gracia, hay paz, hay gozo, hay vida eterna, hermanos, hay moradas, de verdad nos ha ofrecido un cuerpo glorificado, hermanos, de verdad, promesas celestiales, hermanos, en el cielo, ahí donde está Cristo, donde esperamos a nuestro Salvador. Por eso decía Pablo, si solamente entonces ustedes dicen que Cristo no resucitó, son los más dignos de lástima, son los más miserables. Déjame decirte, hermano, que me escuches, amigo, no esperes en Cristo solamente en esta vida, sino que puedas ver de verdad todo lo que Cristo nos ha concedido porque se levantó de entre los muertos. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque nos puede dar todo esto que vimos, todo esto que les digo, Él nos lo puede dar, Él sabe que lo necesitamos. Pero Él no quiere que veamos eso, sino que nuestra mirada esté en las cosas eternas. Amén. Entonces, vemos, hermanos, ahí mismo, 15, versículo 58, mira lo que dice, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vemos, decía, que constantemente vemos vano, vacío, sin fruto, sin semilla, pero ahora vemos, hermanos, que dice el apóstol Pablo, hermanos, estad firmes en el Señor, creciendo en su obra, porque sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, no somos dignos de lástima. Todavía que el Señor nos da promesas eternas, hermanos, todavía el Señor, déjame decirte que no va a ser en vano. Todo lo que hagamos para su gloria, para su honra, para su alabanza, no va a ser en vano. Lo que está diciendo que entonces va a haber fruto. Hermanos, déjame decirte que meditaba en el cielo, va a haber recompensas, va a haber galardones, va a haber coronas, va a haber muchas cosas que el Señor, juez y justo, hermanos, dará en aquel día, aquellos que le aman, aquellos que de verdad llevaron almas a sus pies, aquellos que estaban orando, intercediendo por las familias, por los matrimonios, aquellos que se desgastaban de verdad en las noches, en las madrugadas, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Eso va a ser contado en aquel día. Por eso dice Pablo aquí que no somos dignos de lástima, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano, o sea, va a haber fruto. El Señor va a recompensar a los suyos en aquel día. ¿Cuánto damos la gloria, hermanos, a nuestro Dios, hermanos? Porque grandes y maravillosas cosas tiene Dios para aquellos que le aman. Último punto, hermanos. Gracias a que Cristo se levantó, hermanos, de la tumba, tenemos la garantía de que también nosotros, ya sea que muramos, hermanos, nos vamos a levantar con poder y gloria. El Señor es fiel, hermanos, y tiene el poder para levantarnos aún de entre los muertos, porque no sabemos, hermanos, si lo vamos a ver vivos, si vamos a ser de aquellos que lo vamos a ver viniendo en las nubes cuando venga por su pueblo, por su iglesia, hermanos, por su amada novia. No sabemos, pero aún si la muerte, hermanos, nos sorprendiera, déjame decirte que esperanza tenemos, porque el cristiano nunca pierde, porque tenemos un Dios vivo, hermanos, que aún nuestro cuerpo lo va a levantar en aquel día, dice su palabra. Todos aquellos que han muerto en Cristo tenemos la esperanza de gloria, hermanos, que un día los vamos a ver. Aquellos que murieron, hermanos,
en manos de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que no todo está perdido, hay esperanza. Su alma está descansando, pero su cuerpo aún, el Señor de ahí lo va a levantar. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? 15, versículo 20, mira lo que dice, hermanos. Dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ya cuando les enseña, hermanos, y los vuelve a mostrar, a llevar al camino, hermanos, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Primicias. Vemos que si vamos al Antiguo Testamento, el primicia era la primer parte de las cosechas, ¿sí? que producían los campos de los judíos, las cuales ellos llevaban al templo, hermanos, como ofrenda para Dios, las primicias. Y cuando dice que Cristo, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que vemos que Cristo fue el primero, no en resucitar, porque vemos que Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro lo resucitó y Lázaro después murió y fue sepultado. Vemos que hubo otras resurrecciones, hermanos, que Cristo hizo con su poder y gloria, pero volvieron a morir. Pero Cristo, hermanos, fue el primero que murió y su cuerpo no vio corrupción, sino que subió en ese cuerpo glorificado, hermanos. Fue el primero, hermanos, en subir al cielo, porque antes de Cristo, hermanos, nadie de los que habían muerto, ¿sí?, podía subir todavía a la presencia de Dios, sino Cristo, las primicias. Cristo fue el primero, hermanos, en morir y resucitar para ya no ver muerte. Y ahora está a la diestra del Padre, hermanos, en su gloria. Y ahora sí, después de Cristo, todos aquellos que murieron en Cristo, hermanos, también fueron a esa gloria eterna. Amén. Sus cuerpos todavía no están ahí permaneciendo en la tumba, pero, hermanos, sabemos que cuando Cristo venga por su iglesia, dice, leíamos cuando hablé del rapto de la iglesia, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y después todos aquellos, hermanos, dice Pablo, que estemos vivos, que estemos en ese tiempo, seremos transformados, arrebatados en las nubes. De modo que aquí vemos, hermanos, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí vemos, hermanos, de verdad, lo que el Señor ha concedido, pero no solamente a Él, sino a nosotros también. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos, a nuestro Dios, hermanos? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, ahí vemos, hermanos, la esperanza de gloria para el cristiano. Que aunque venga la muerte, hermanos, pudiera venir la muerte, lo peor para el hombre. La gente dice, del mundo dicen, todo tiene solución menos la muerte, pero para el cristiano que ha puesto su confianza en Jesús, déjame decirte que aún ni la muerte, hermanos, en Cristo de verdad hay resurrección, en Cristo hay vida eterna, hermanos, en Cristo no hay muerte, sino que cuando habla de los santos hombres de Dios, de la iglesia, tú vas a ver que dice, duermen. Porque el Señor va a venir aún por los cuerpos de aquellos que han muerto, que están dormidos en Él. Amén. Vemos, hermanos, las bienaventuranzas, todo lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Por eso decía, cada vez que te estés esforzando en buscar a Dios, cada problema que venga a tu vida, cada situación difícil, cada enfermedad que venga, cada problema, cada escasez, lo que venga a tu vida, cualquier obstáculo, acuérdate que hay promesas hermosas. Acuérdate que tienes a un Dios vivo en el cual ir, a un Dios vivo el cual sí te escucha, y no solamente te escucha, sino que te da su mano, te contesta. Hermanos, nosotros podemos experimentar cuando vamos a Cristo. ¿Quién de nosotros no ha experimentado? ¿Quién de nosotros no le hemos pedido algo a nuestro Señor y Él, hermanos, nos ha contestado nuestras oraciones? Porque tenemos a un Dios vivo, hermanos, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, tenemos que aferrarnos, hermanos, ¿sí? A nuestro Cristo. Quiero que veamos a Timoteo, ya estamos terminando, 2 Timoteo 2:7. Cada vez que venga la situación difícil a tu vida, recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo. 2 Timoteo 2, versículo 7. Dice, versículo 8. Sí, perdón, el 7 y 8. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo citaba, hermanos, a Timoteo en seguir adelante. Dice Timoteo, acuérdate, Timoteo, de Jesucristo. Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, del linaje de David, ¿sí? Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y hoy yo te puedo decir de parte de Dios también, cuando venga el problema a tu vida, ¿sí? Cuando venga la situación difícil, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, al Cristo resucitado, el Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Dice el 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A Él sea la gloria, a Él alabanza, hermanos. Dice, soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. De modo que no hay problema tan grande. No hay problema que venga a nuestras vidas, hermanos. Cristo se levantó con poder y gloria y tiene las llaves de la muerte. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte no pudo detenerlo. Y la muerte no nos va a detener a nosotros, aquellos que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, porque aún si viniera la muerte, hermanos, moradas tenemos en el cielo. Hermanos, inmediatamente pasamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, hermanos, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, estaba estudiando acerca de Juan y dice, hermanos, que este emperador que lo envió a la isla de Patmos, este relato no está en la palabra de Dios, pero está en la historia. Juan, hermanos, fue echado a un caldero de aceite hirviendo. Y dice, hermanos, que Juan estaba ahí, hermanos, y no negó la fe. No negó la fe de su Dios Todopoderoso, de aquel que lo había salvado, de aquel de verdad que lo había transformado en el apóstol del amor, hermanos. A ese Cristo, hermanos, Él le dio la gloria. No se humilló, no le dio la gloria al emperador que estaba en ese tiempo. Y vemos, hermanos, que dice, hermanos, la historia que el apóstol Juan fue echado a ese caldero, hermanos, lleno de aceite hirviendo. Y todos daban voces y gritaban, hermanos, esperando cómo este Juan se iba a quejar de dolor, de angustia, de dolor por la muerte, hermanos. Pero vemos que de pronto, hermanos, se pone en pie, hermanos, y aún el emperador dice que cayó de rodillas junto con toda la gente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, todavía tenía un propósito para Juan y era que escribiera el libro de Apocalipsis. Y vemos, hermanos, dice la historia, por eso aquí dice Juan, hermanos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, este hombre, Domiciano, el emperador que estaba en ese tiempo, dice, hermanos, que al ver eso, por eso lo mandó a la isla de Patmos, ¿sí?
porque vio el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso, hermanos, en la vida de su hijo, en la vida de aquel que lo había honrado, hermanos, en la vida de aquel que estaba atribulado en ese momento, pero que había puesto su confianza en aquel que resucita a los muertos, porque él sabía, hermanos, en quién había creído, en Jesús resucitado. Y ahora dice, hermanos, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios, hermanos, porque Juan todavía tenía un propósito y era escribir el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Por eso el Señor, hermanos, le dio la victoria. ¿Cómo la dará también a nosotros? Decía, no importa el problema, querido hermano, que venga a tu vida. Amigo que se estás acercando al Señor, quiero que veas al Cristo de poder, al Cristo de gloria, al Cristo que perdona pecados, al Cristo que, déjame decirte, que está vivo y reina por los siglos de los siglos. No importa lo que veas en el mundo, déjame decirte que es solamente la palabra de Él que se está cumpliendo. Muchos dicen, Dios está perdiendo la batalla, pero no. Se está cumpliendo más bien lo que Él ya dejó escrito en su palabra. Amén. De modo, hermanos, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, pongamos nuestra confianza en Él, hermanos, en el Cristo resucitado. Dios les bendiga. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a cantar una alabanza para darle la gloria a nuestro Dios, hermanos, en aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Hermanos, su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, hermanos, porque tenemos un Cristo, hermanos, de verdad, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Para la gloria de Dios Padre, bendito seas, Jesús, te damos la gloria, Señor, porque el que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Su nombre es Jesucristo, hermano. Vamos a alabarlo con esta alabanza. Vamos a irnos de este lugar gozosos con su palabra, porque tenemos a un Rey de Reyes que sigue estando al control de su pueblo, de su iglesia. Sabemos que en el mundo para los impíos hay aflicción, hay dolor, hay quebranto, pero para los que esperan en Cristo hay promesas eternas. Bendito seas, Jesús. Te damos toda la gloria, Jesús, y la honra, Señor. Y hoy podemos cantarte, Señor, y decir: el que está va muerto, resucitó y ahora es el Rey. Alábale, mi hermano. El que está va resucitó y ahora es Dile la gloria, Señor, dile alabanza, Jesús. Padre, porque te levantaste en poder y gloria, Señor, y la muerte no pudo detenerte, Señor. El sepulcro no pudo detenerte. Oh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Bendito sea tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Alaba a tu Dios, hermano. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto, resucitó y ahora es el Rey. Jesucristo es
vamos a bendecir tu nombre, Jesús, porque tenemos un Dios vivo, hermanos, un Dios que vive y que reina en su pueblo, un Dios que va a ser fiel a sus promesas, a su palabra. Tú vas a cumplir cada palabra, Señor, en tu pueblo, Señor. Padre, gracias te damos, Jesús, porque tenemos un Dios vivo, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por esa vida eterna que nos has concedido, Señor, y por todo aquello, Señor, que nos vas a conceder en aquel día, Señor. Para aquellos que te aman, Señor, para aquellos que te sirven, para aquellos, Señor, que entregan su vida por completo, Señor, a ti, Señor, a tus pies. Bendito seas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor. Padre, se acaban las palabras, Señor, para decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has concedido, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Meditemos en este mensaje, hermanos, en esta palabra, y vayamos gozosos, contentos, hermanos, porque tenemos a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Dios les bendiga.